Grabando. Buenas noches, profesora. En esta ocasión, mis compañeros Valeria Castro Ábalos, Gonzalo Maigo Escobar, Ana Montero Mendoza, Michel Pinedo Rojas y quien les habla, Andrea Arias Benavides, les presentarán un trabajo final sobre economía. En el primer tema vemos oferta y demanda de variables. El comercio de cubrebocas. Con las exigencias del gobierno, mediante la disposición del estado de emergencia sanitario a fines del primer trimestre de 2020, se observa un incremento de los precios de la mascarilla y esta empieza a tener una escasez en el mercado local. Podemos ver en el siguiente gráfico un aumento de la oferta mediante el alza de los precios y en el primer trimestre una disminución de la demanda, ya que no contábamos con la cantidad requerida de mascarillas a través de la disposición de emergencia, ¿no?, que se puso. Tenemos un impacto positivo en la oferta, un impacto negativo en la demanda. La cantidad demandada tuvo un impacto positivo y la cantidad ofertada un impacto negativo. A continuación le daré el pase a mi compañera Valeria. Buenas noches. Yo hablaré de la oferta y la demanda y sus funciones. Lo que se ha estudiado es el comercio avícola. Vamos a analizar la oferta y la demanda del pollo. Acá presentamos las ecuaciones de la oferta y la demanda. Vamos a calcular el equilibrio en la demanda. Entonces vemos que aplicando la fórmula, el precio de equilibrio sería 4.74 soles. Si lo reemplazamos en la oferta de la demanda, la cantidad demandada aumentaría a 4 unidades. Vamos a continuar con elasticidad. Vamos a estudiar en el comercio de cubrebocas. Vemos de que en el 2020 y 2021 hay una variación de precios de las mascarillas debido a la pandemia del COVID-19. Vemos que baja el precio de 3 soles.50 a 1 sol.50 por unidad. También como resultado se obtiene un aumento de demanda de 2.500.000 y 3.500.000. Vamos a analizar la elasticidad. Aplicando la fórmula vemos de que sale 0.416 en negativo. Esto quiere decir de que luego de analizar el desarrollo del concepto de elasticidad, precio de la demanda, podemos concluir que el producto tiene una elasticidad de tipo inelástica. Por tanto, si se opta por incrementar el precio, los ingresos del productor se incrementarían a su favor. Vamos a continuar con PBI. Buenas noches, profesora. A continuación se muestra en el siguiente cuadro información extraída del BCR, la información del PBI hasta el año 2020. Por favor, siguiente. Con la información del cuadro estadístico del BCR, se tiene que completar, calcular, ¿no?, el PBI nominal, el PBI real, con el método de gasto, y pues el IPC o el deflactor de PBI, el crecimiento y la inflación. Solución. Primero vamos a calcular el PBI nominal y el real del 2019 y 2020 mediante el método de gasto. Reemplazamos los datos del cuadro y mediante eso hallamos el PBI nominal 2019, que es de 770.520. Hallamos el PBI real del 2019, que es 546.160. Y hallamos el PBI nominal del 2020, 715.496. PBI real del 2020, que es 485.474. Una vez que hayamos esta información vamos a reemplazarla y posteriormente vamos a calcular lo que es el IPC del 2019. Para ello vamos a utilizar la fórmula donde vamos a colocar en la parte superior el PBI nominal entre el PBI real y lo multiplicamos por 100. En el caso del año 2019, el IPC nos da un monto de 141.08%, y en el caso del IPC del 2020, nos da una tasa del 147.38%. Esos son los indicadores del IPC, tanto para el 2019 como el 2020. A continuación vamos a hacer el cálculo de la tasa de crecimiento del 2019 y del 2020. Para ello vamos a utilizar la fórmula. La tasa de crecimiento es igual al PBI real del año actual entre el PBI real del año anterior. A esto, al resultado se le resta 1 y se multiplica por 100. Para ello, pues vamos a utilizar, ¿no?, los datos
hallados anteriormente, que es el IPC. El IPC del año 2018, como dato nos brindan que el PBI, perdón, real del año 2018 es 534.665. Entonces, para hallar la tasa de crecimiento del 2019, lo que hacemos es al PBI PBI real del año 2019, le restamos el PBI real del año 2018. A este resultado lo multiplicamos por 100 y nos da una tasa del 2.15%. Lo mismo con el PBI, el crecimiento del 2020, dándonos un resultado en este caso negativo, que sería menos 11.11%, y esto pues debido, ¿no?, a la recesión económica que estamos, que estábamos pasando en este año 2020 por la pandemia, ¿no? Posteriormente vamos a calcular la tasa de inflación del 2019 y 2020. Para ello usamos la fórmula en la cual tenemos que considerar el deflactor del PBI real entre el deflactor del PBI real del año anterior. A ese resultado lo restamos 1 y lo multiplicamos por 100. En este caso nos dan como dato que el IPC del 2018 es 138.56%. Bueno, entonces a la inflación del año 2019 vendría a ser, aplicando la fórmula y reemplazando los datos, nos daría un resultado del 1.82%, y en el año 2020 la inflación es del 4.47%. Según el rango promedio de la inflación, bueno, reemplazamos los datos en el cuadro. Como se puede ver, ya está todo reemplazado del año 2019 y 2020, y pues podemos resumir que los indicadores económicos del Perú respecto al año anterior, pues en el caso del crecimiento, pues en el año 2019 manteníamos un crecimiento del 2.15%, mientras que en el año 2020 tuvimos un decrecimiento, ¿no? Fue negativo debido a la crisis de la pandemia. Con respecto a la inflación, en el año 2019 nuestra inflación era del 1.82%, estaba dentro de los márgenes, y en el año 2020 la inflación fue del 4.47%, por encima del margen, ya que el margen o el rango estimado del BCR es del 1 al 3%. Eso es todo el PBI. A continuación doy parte a mi compañera. Buenas noches. Vamos a hablar ahora acerca del empleo y desempeño. Empleo y desempleo, perdón. Aquí tenemos un gráfico emitido por parte del INEGI en un informe técnico nacional, donde podemos observar los resultados de las tasas de desempleo y empleo correspondiente al periodo de 2019 y 2020. Entonces, lo que hemos realizado es hacer un comparativo para verificar cuáles han sido las tasas de actividad de desempleo, empleo y ocupación, y poder tener un análisis entre un periodo y otro. Tenemos primero la tasa de desempleo. Según fórmula hemos podido calcular que para la tasa de desempleo del 2019 hubo un resultado del 3.91 y para el 2020 de 7.41. Esto nos permite validar que hubo un aumento del 3.5 de la fuerza laboral desempleada. Para la tasa de empleo, en el 2019 tuvimos un resultado del 96.09 y para el 2020 del 92.59. Y con esto podemos corroborar que si hacemos este comparativo, hay una reducción del 3.5 en la tasa de empleo. En la tasa de actividad, en el 2019 tuvimos un resultado del 72.74% y para el 2020 del 64.69%. Eso nos permite validar que hubo una reducción del 8.05% de la población civil que se encuentra económicamente activa. Y por último tenemos la tasa de ocupación. En el periodo del 2019 tuvo un resultado del 69.90%, y para el 2020 hubo un resultado del 59.89%, lo que nos permite validar que hubo una reducción del 10.01% en la población civil empleada. Continuamos con el IPC. Sí. Podemos ver la siguiente tabla extraída de la página de SUNAT, donde nos indican el índice de precios al consumidor desde el año 2017 a la fecha, ¿no? Abril del 2021.
Se realizó el cálculo de la inflación anual en cuanto al 2020, extrayendo los datos, no utilizando la fórmula de la inflación acumulada, extrayendo los datos de diciembre del 2020 a diciembre del 2019. La variación de inflación nos trajo un resultado de 1.97%. En cuanto a la inflación anual de abril, se extrajo los datos de abril del 2021 a abril del 2020, lo cual nos detalló un 2.38%. También se hizo un cálculo de la inflación proyectada mensual del año 2020, lo cual nos arrojó un 0.16%, y una inflación proyectada mensual en el mes de abril, lo cual nos arrojó un 0.20%. En ambos casos se cogió el detalle de la inflación acumulada, que es el 1.97% para el 2020 y el 2.38% para el 2021. En el siguiente ejemplo, detallamos el tema sobre indexar salarios. Se estimó un salario de 4.000 soles y se realizó un cálculo entre octubre y noviembre del 2020 sobre la inflación acumulada. Podemos ver en el siguiente ejemplo que al indexar el salario en el mes de noviembre obtenemos un resultado de 4.020.08 soles. Esto nos explica que de acuerdo a la tasa de inflación el salario debería ser del dicho precio, ¿no? 4.020.08, para recuperar la capacidad adquisitiva. En cuanto al salario real, se realizó la división entre el porcentaje indexado, y lo que nos quiere decir este resultado es que en caso se mantenga el salario nominal, se pierde la capacidad adquisitiva y no se llegaría a alcanzar el consumo, ¿no?, con dicho valor. En políticas económicas detallamos el estado actual de la economía en el Perú, con las variaciones respecto al efecto que ha tenido el COVID-19 en nuestro país. Podemos ver que la tasa de desempleo en el 2019 fue de 3.3 y en el 2020 pasó a 6.24%. El PBI y la inflación, bueno, en el PBI podemos ver que disminuyó un 11.1%, el consumo de la población recayó, y en la inflación podemos ver un 2%. En el siguiente cuadro podemos ver algunas recomendaciones respecto a esos resultados, ¿no? Bueno, para ese caso se recomendó aplicar una política fiscal expansiva, ya que necesitamos aumentar el consumo interno. Para ello, el gobierno necesita reducir impuestos, en algunos casos el IGB o el pago de tributos para favorecer a las empresas, y aumentar el gasto de gobierno en obras públicas, ¿no? Y así es generar mayores puestos de trabajo y reducir la tasa de desempleo. Y por parte del BCR también se recomienda adoptar una política monetaria expansiva para disminuir la tasa de encaje y generar mayor liquidez, ¿no? Y así aumentar el consumo y la inversión pública. Bueno, a continuación vamos a hablar sobre el sector externo. En este caso vamos a analizar lo que es el tipo de cambio y por qué es que hay una variación. Como se puede apreciar, en el 2019 el tipo de cambio era de 3.315 del sol respecto al valor con comparación con el dólar. Para el año diciembre de 2020, el tipo de cambio aumentó a 3.620. En este caso vamos a calcular esta diferencia, esta variación. Por favor, la siguiente diapositiva. Como se puede ver, hay un incremento del 9.20% en lo que es la tasa del tipo de cambio, y esto se debe básicamente a los cambios, bueno, a la pandemia en primer lugar, lo que ha restringido, ¿no?, el aislamiento, ha detenido el sector económico del país, y también en este caso las exportaciones. Las exportaciones ayudan con lo que es la oferta del dólar. A mayor esta exportación, mayor oferta de dólar, y por ende pues baja el tipo de cambio. Como se puede apreciar en el gráfico, la oferta del dólar pues ha disminuido debido a la disminución de las exportaciones. Por otro lado, debido a la crisis, muchas empresas o inversionistas han decidido pues no invertir y pues refugiar su dinero en la divisa estadounidense. Esto ocasiona mayor demanda del dólar, lo que genera también una alza del precio. Como se puede apreciar ahí, hay una demanda ascendente, ¿no?, de lo que es el dólar.
Por ese motivo explica este crecimiento del 9.20%. Esperemos que en la brevedad se pueda regularizar y pueda disminuir el valor del dólar, ya que esto ha generado que el precio que los soles se deprecien o pierdan valor respecto a la moneda estadounidense. Muchas gracias.